Clase. Entonces, estudiantes, muy buenos días. Para el día de hoy vamos a trabajar o vamos a continuar trabajando con la parte de nuestras funciones trigonométricas. El tema que hoy nos concierne está relacionado con la función tangente y la función cotangente. Entonces vamos a reconocer características, elementos, gráficas, pero antes de eso, pues vamos a recordar que todo este material, toda esta información, ustedes la pueden encontrar en su módulo de Educa Evoluciona, en la parte, vamos a ir acá, mis cursos, grado 10º. Listo. Recuerden que ustedes ahí encuentran los ejemplos, van aquí al libro digital y van a buscar la temática, que en este caso es de función tangente y función cotangente. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a conocer la gráfica de la función, vamos a conocer los elementos importantes, dominio, rango, vamos a ver si el significado de la palabra asíntota, que ustedes la trabajaron por allá en función logarítmica, que significa que es cuando la gráfica, por más que se acerca, nunca toca el eje. Entonces, todas estas cuestiones las vamos a trabajar. Ustedes pueden acceder acá desde su mapa de navegación. Ya vamos a mirar acá. Listo. Y tenemos acá función tangente y cotangente. Entonces, todo el contenido explicativo de la clase de hoy, ustedes la pueden encontrar en su libro. Pueden ver allá la parte de su gráfica. Yo los invito a que por favor vayan trabajando esta parte de interacción con el libro porque próximamente ustedes van a presentar su evaluación final a través de esta plataforma. ¿Listo? Entonces aquí aparece que la función tangente en el estudio de las razones trigonométricas se define como una identidad. Nosotros conocemos o sabemos que tangente en razones trigonométricas es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero también tangente se puede definir como la función seno sobre coseno. Por propiedad matemática ya ahorita vamos a explicar. ¿Qué situaciones debemos tener en cuenta aquí de nuestra función? Aquí aparece nuestra gráfica, aparecen una serie de elementos como son el dominio, aparece el rango, los ceros. Este término ceros significan los puntos de corte que tiene con el eje X. Y como la función está definida en ángulos, entonces es definir en qué ángulos la función va a cortar. Ya ahorita vamos a explicar esto con la diapositiva. Y tenemos también por acá simetría, crecimiento, asíntotas. Tenemos por acá función cotangente y de igual manera sus características en la página siguiente. Todo es lo que vamos a trabajar el día de hoy y en base a esta explicación, en base a esa lectura, saber qué es la periodicidad, saber cuál es el corte de Y, cuál es el rango, pues vamos a resolver nuestra actividad. Entonces ahí dejo como evidencia que todo este material ustedes lo pueden encontrar también en su libro de Educa Evoluciona para resolver las diferentes actividades complementarias. Bueno, hasta ahí chicos, pues viene la parte de introducción. Ahora vamos con la parte de explicación y una de esas explicaciones es el análisis de la función. Pregunto, ¿están viendo ahí mi pantalla, estudiantes? Sí, señor. Profe, a mí no me aparece. Si a los chicos que no les aparece es cuestión de conectividad de ustedes. Recuerden que la clase queda grabada, diferida. Y voy a ver si la subo a Classroom, no esta vez a YouTube, sino a Classroom para que tengan el material. Bueno, entonces vamos con nuestro primer análisis de la función. La función trigonométrica tangente se define, recuerden cuando nosotros vimos por allá funciones, razones trigonométricas, nosotros decíamos que tangente
es igual, perdón, al cateto Y sobre el cateto X. Esto era cuando hablábamos por allá en razones. ¿Listo? Nosotros tenemos en la parte superior, ahí donde dice tangente es igual a seno sobre coseno, nosotros tenemos ahí una identidad. Una identidad. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo acá tangente que es igual a Y sobre X. Y seno, ¿a qué sería igual? Seno, recordemos que es a Y sobre H, y coseno sería igual a X sobre H. Aplicando producto de extremos sobre producto de medios, me quedaría H por Y, me daría HY, sobre H por X me daría HX. Cancelo la H, cancelo la H. Por eso nosotros podemos, mire, tangente es igual a Y sobre X, y aquí escribiendo seno y escribiendo coseno nos vuelve a quedar al final Y sobre X. Por eso se dice que esto hace parte de una identidad. Más adelante hay un temita, se llama identidades, lo vamos a trabajar. Sin embargo, ahí dejo un adelanto. ¿Qué tenemos que aprender el día de hoy? Primero, el dominio. Recuerden que el dominio de toda función, son los valores que puede tomar el eje X, siempre. Y nosotros vemos en la gráfica de mi función tangente que hay unas líneas intermitentes. Esas líneas intermitentes son aquellas líneas que me van a representar una asíntota. ¿Algún estudiante recuerda qué es una asíntota? ¿O cuál es su significado? Que por más que se acerque no toca, algo así. Perfecto, muy bien. Significa que la gráfica, por más que se acerque, nunca va a tocar. Siguen llegando chicos acá. Daniel Gordillo, la clase era más temprano. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? Voy a explicar esa primera parte. La asíntota se presenta en el ángulo de menos 3 medios. ¿Qué significa? Que si usted va y saca la tangente de este ángulo en radianes, le va a dar indefinido. Cada vez que a ustedes en la calculadora la función les dé indefinido, o sea, más de error, significa que en ese ángulo se presenta una asíntota. Por ejemplo, veamos acá, alguien que me diga, ¿a qué equivale el ángulo de pi medios? 90 grados. Por favor, toma la calculadora y escríbeme tangente de 90 grados. Todos, háganlo, por favor. Más de error. ¿Qué Más de aparece? error. Más error. Entonces, ¿qué significa ahí? ¿Que hice mal el proceso o que se presenta una asíntota en ese ángulo? Una asíntota. Una Muy bien. asíntota. Entonces, la función tangente, a diferencia de seno y coseno, recuerden que seno y coseno sí era para todos los ángulos. Ella viajaba así en esta forma. Siempre iba a haber valor entre 1 y menos 1. La función tangente sí va a presentar puntos donde nos dé más error. Significa que eso es una asíntota. ¿Hasta ahí me he hecho entender la primera parte? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá con el dominio? Como en el dominio son todos los valores que puede tomar el eje X, todos los ángulos que yo puedo escribir en el eje X, hay una definición. ¿Cuál es esa definición? Mire esta definición de sucesiones. Por allá aparece ese término de sucesiones. Entonces, dice que la función va a presentar asíntota después de 90 grados, mire, sumándole 180. Eso es lo que significa, o sea, ¿dónde más va a presentar asíntota la función tangente? Primero en 90. Luego, ¿en dónde? A 90 súmele 180, le va a dar 270. Y luego a 270 súmele 180 y así sucesivamente. A partir de 90 grados, cada 180 grados va a sufrir asíntota. Por ende, el dominio se expresa de la siguiente manera. Entonces, cuando a ustedes les pregunten cuál es el dominio,
Sencillamente se dice cualquier número o cualquier ángulo que no sea múltiplo impar de pi medios. ¿Listo? Entonces, primera parte. ¿Sí? Profe, qué pena, ¿me podrías repetir ese pedazo que no entendí? Listo. El dominio. Cuando nos hablen del dominio de la función tangente, aquí aparece la definición. Cualquier ángulo que esté ubicado, ¿cierto? En la coordenada X, que no sea múltiplo impar, ¿de qué? De pi medios. Veamos acá. Si yo, conocen los números impares, ¿no? El 3, el 5. Entonces, ¿cada cuánto se va a presentar asíntota? O sea, que no hace parte, mire, en 1 pi, en 3 pi, luego en 5 pi medios, luego sería en 7 pi medios y así sucesivamente. A eso hace referencia en par. Si te piden el dominio en forma de sucesión, tú escribes esta parte. ¿Listo? ¿Quién me preguntó? Sí, sí, ¿Ángel? señor, gracias. O Ángela, creo que. Segunda situación, el rango. Mire, el rango es muy fácil. ¿Qué es el rango? Todos los valores que puede tomar en el eje Y. Entonces, el rango de mi función, todos los reales, o sea, van a ir valores desde infinito negativo hasta infinito positivo en el eje Y. Listo. Los ceros. ¿Qué significa los ceros? ¿Dónde corta la gráfica de la función? ¿Dónde corta la gráfica de la función con el eje X? Entonces, aquí corta en menos 2pi, ahí hay un cero. Cero significa una raíz o significa punto de corte, no lo vean como número. Entonces, aquí en menos pi medios, mire, ¿dónde más corta? En 0, en pi y en 2pi. Si yo les pidiera el favor a algún estudiante, rápidamente, saque tangente de 180. Cero. ¿Listo? Y si les digo, por ejemplo, aquí, saque tangente de 270. Yo estoy hablando, yo sé que esto está en radianes, pero yo hablo en ángulos. Más de error. Ahí hay que indeterminación. Ahora, saquen tangente en 2pi, en 360. Cero. Cero. ¿Sí ven? ¿Por qué el significado de ceros? Porque cuando aplico la función a ese ángulo, el resultado es cero. ¿Listo? Veamos acá nuestro tercer elemento. Cortes en el eje Y. Vamos a ver en qué punto algún estudiante que me diga, observando la gráfica, dónde corta al eje Y. Uno En solo. cero. En cero. Entonces, el punto de corte en el eje Y equivale a ¿qué? A cero. ¿Y por qué? Porque si usted saca tangente de cero, le va a dar cero. Máximos y mínimos. Entonces, pilas porque aquí ya aparecen algunos conceptos. Estos conceptos los van a ver en cálculo el otro año. Ojo. Máximos y mínimos. La función tangente no tiene ni valores máximos ni valores mínimos. Les voy a explicar por qué. La gráfica no hace una inflexión. Una inflexión, ¿qué es esto? Cuando una gráfica tiene una variación, o sea, crece y luego ¿qué? Decrece. La función tangente siempre es creciente. Me explico. Si yo analizo de izquierda a derecha, este tramo de la gráfica ahí que va creciendo. Si analizo acá de izquierda a derecha, ¿cómo va la gráfica? Creciendo. Y así sucesivamente. Entonces, esta función es creciente y no tiene que máximos y mínimos. ¿Hasta ahí he sido claro? Sí, señor. Listo. Veamos acá qué sucede. Esta parte de la simetría es una fórmula matemática, es un concepto analítico. Vamos a hacer aquí un ejercicio y les voy a explicar en qué consiste la simetría. La simetría se cumple cuando yo puedo aplicar esta fórmula. Por ejemplo, vamos a decir que X es un ángulo de 30 grados. Listo. Y alguien en la calculadora me va a escribir primero tangente de menos 30 grados. ¿Cuánto les da? Tangente, abren paréntesis, 30, cierran paréntesis, menos 30, cierran paréntesis. ¿Cuánto nos da? Menos 0,57. Creo que la tienes en Muy raíz. medio menos raíz de 3 sobre 3. Dale SD, creo que tiene que dar 0,64, creo. Menos 0,57.
Menos 0,57. Tienen sus Sí, señor. calculadores tangente de menos 30, ¿sí? Colocaron tangente. ¿Qué lo hago Sí, aquí? profe. De menos 30. Menos raíz de Raíz 3 de sobre 3. 3. Da, sí, correcto, menos 0,57. Y ahora van a hacer en su calculadora, ojo, vamos a hacer ahí en la calculadora, menos tangente de 30. Da lo mismo. Da Da lo igual. mismo. Entonces, cuando se cumple esta igualdad en cualquier función, sea seno, coseno, tangente, se dice que tiene simetría y es de tipo impar. ¿Listo? Más adelante vamos a explicar. El crecimiento, ya dije que la función tangente era creciente, pero ¿qué se debe determinar? Los intervalos donde la función es creciente. Entonces, veamos acá. El primer intervalo viene, por ejemplo, desde menos pi hasta pi medios, o sea, el tramo de la gráfica, veamos acá, mire, voy a señalarlo acá, eso se hace por intervalo, recuerden que un intervalo es un rango, un tramo. Este tramo, la gráfica, ¿cómo es? Creciente. Y luego, en el siguiente tramo también, ¿cómo es? Creciente. Entonces, por eso es que ustedes ven separaditos acá los intervalos. Desde este punto hasta este punto, si la analizo, es creciente. Desde este punto hasta este punto es creciente y así sucesivamente. ¿Listo? Y finalmente, ya habíamos explicado el significado de asíntotas. Presenta asíntotas ¿cuándo? Cuando en mi ángulo lo hallo en la calculadora y me aparece mal error. Para eso, pues tenemos los elementos que no son parte del dominio, donde aparecen nuestras indeterminación. Hasta ahí, estudiantes, ¿claras las características de las funciones, de la función tangente? Uno, Sí, señor, profe. Sí, listo, señor. por favor, contéstenme ahí para saber. Listo, seguimos con nuestra siguiente función. Es la función cotangente. Vamos a mirar. Pregunto, ¿presenta asíntotas? Sí. ¿Sí? ¿En qué ángulos? En menos 2pi, en menos pi, Sí. en pi. Y en 2pi. Listo, entonces ya identificamos que presenta asíntotas. Otro estudiante que por favor me diga, ¿esta función será creciente o decreciente? Decreciente. Es Decreciente. decreciente, ¿cierto? Recuerden que el crecimiento siempre hago el análisis de izquierda a derecha. Entonces analizo la gráfica desde la parte izquierda, mire. ¿Y qué empieza la gráfica? A decrecer. ¿Listo? A decrecer en cada uno de los tramos. Segunda situación o tercera situación, ¿tendrá un máximo o tendrá un mínimo? No tiene, No. ¿cierto? Lo repito acá. ¿Cuándo se presenta máximo en una gráfica? Cuando genera una concavidad, perdón, una convexidad o una concavidad. Entonces, en este caso, aquí tengo un máximo. En este caso, tengo un mínimo. Como esta gráfica no tiene esas estructuras, entonces sencillamente no presenta ni máximo ni mínimo. El rango, ya habíamos explicado que el rango son los números reales, ¿cierto? Eso por favor, siempre tangente y cotangente, siempre el rango son los números reales y también pues va a tener el dominio las condiciones donde presenta asíntota no hacen parte del dominio. Es decir, mi eje X nunca puede tomar el ángulo pi, nunca puede tomar el ángulo 2pi, 180 o 360, o menos 180 o menos 360. ¿Por qué no puede tomarlos? Porque sencillamente se presenta indeterminación. ¿Listo? De igual manera, presenta simetría impar, es decir, se cumple esta condición y dijimos que la función era decreciente. Si nosotros nos damos cuenta, la función cotangente es el reflejo de la función tangente. Observemos la gráfica de tangente. Mientras tangente crece hacia la derecha, cotangente decrece hacia la derecha, o sea, hace una reflexión de la imagen. Hasta acá, estudiantes. Nos faltaba por acá el periodo, mire. Veamos aquí, nosotros no analizamos periodo. Sí, aquí está. El periodo de la función tangente
es cada pi. Ese es el periodo. Recuerden que la gráfica se va a representar cada 180 grados. Veamos. Desde menos 90 hasta 90, ¿cuánto distancia hay en ángulos? Hay 180 grados. Por ende, el periodo de esta gráfica es 180 grados o el periodo es pi, perdón, 90 grados. Perdón, chicos, miren. Tengo acá, desde acá hasta acá 90 y desde acá hasta acá 90 grados, 90 y 90, 180. Entonces, por ende, aquí el periodo equivale a pi. Veamos en la función cotangente cada cuánto es el periodo. Mire, también es 180. Sabemos que es una reflexión de dicha función. Hasta acá comprendidas las características de la función, saber qué son los ceros y demás. Sí, señor. Señor. Recuerden que nuestra actividad va a ser de análisis. Listo, nos quedan 10 minuticos de la clase. Vamos a pasar ahora a las actividades. Por favor, sacamos el libro. Estamos solucionando. Alguien que me diga qué página estamos resolviendo. Lo envié ayer en la... La 46. Creo que la 45. Listo. Entonces, veamos acá. Primer punto que tenemos que solucionar. Dice aquí, use la gráfica de la función correspondiente para solucionar una ecuación. Después de ver funciones trigonométricas, vamos a ver ecuaciones, o sea, vamos a volver a los procesos de despeje y demás. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver esto? Primera situación. Voy a hacerlo aquí de forma manual, vamos a hacerlo ahí con calculadora, pero vamos a analizarlo en la gráfica. Aquí nos están pidiendo que encontremos este ángulo. ¿Alguien me puede recordar cómo yo encuentro ese ángulo a partir de la función tangente? Tangente a la menos uno, ¿no? Perfecto, muy bien. Tangente a la menos 1. ¿De qué valor? De 1, ¿no? Por favor, una calculadora que me haga tangente a la menos 1 de 1. Este valor, pasamos la tangente. 45. 45. 45, ¿qué? Grados. ¿Cómo nosotros analizamos esto en la gráfica? Mire, ¿cuánto me dio 1? Si yo voy acá, de acá, esta es la gráfica de tangente, la de arriba, tangente, y la de abajo es cotangente. Entonces, cuando y vale 1, ¿qué es lo que nos dicen? Mire, cuando y sea igual a 1, ¿cuánto ángulo va? Entonces, si yo analizo, mire, esto corta aquí y baja acá. ¿Qué ángulo está en mitad de pi medios? Pues sería pi cuartos, o sea, 45 grados. Pi medios es 90. ¿Qué ángulo está en la mitad de 90 grados? Sería 45 grados, pero 45 ustedes saben en términos de pi son pi cuartos. ¿Listo? Y ese es el análisis. Veamos, por ejemplo, cotangente. Alguien que me recuerde cómo se saca cotangente. 1 sobre tangente. ¿1 sobre qué? Sobre tangente. Tangente. Muy bien. Entonces, nosotros acá lo que tenemos que realizar sencillamente es alfa sería igual a tangente a la menos 1 de ¿cuánto? De menos 1, ¿cierto? Hacemos por favor ese valor. ¿Cuánto nos da? Menos 45. Menos 45. Y tenemos que verificar 1 dividido en menos 45, ¿cuánto nos da? Menos 0,0. Entonces, veamos acá, vamos a interpretar primero este ángulo. Acá nos quedaría, si yo hablo de menos 45, cuando vale acá menos 1, miren chicos, menos 1 en y, ¿con qué ángulo se relaciona? Con menos 45. Esa es la primera parte, aquí queda menos 45 grados. Y ese es el análisis que ustedes pueden hacer. Entonces, resuelven su ecuación
a través de la calculadora y hacen un análisis con las dos gráficas. ¿Para qué? Para poder interpretar qué sentido tiene la gráfica. Veamos, por ejemplo, tangente de alguien que haya cotangente de 90 grados. Cotangente de 90 grados. Recuerden cómo se halla cotangente, ¿no? 1 Profe, me sale error. dividido en tangente, ojo, de 90. Más de error. ¿Qué aparece? Más de error. Más de error. Mat error. ¿Listo? 1 sobre tangente de 90. Veamos acá el análisis. Aquí aparece nuestro mat error. Entonces, chicos, tengamos en cuenta el procedimiento que nosotros vimos, tangente a la -1 y demás, para resolver este primer punto y luego analizarlo con cada una de las gráficas. ¿Qué habilidad se busca acá? Pues que yo interprete los diferentes valores que hay. Algo que es muy importante, estudiantes, es que hay valores que se pueden repetir. Por ejemplo, veamos acá, tangente de 45 me da 1. Estoy señalando acá en la gráfica. Pero, ¿dónde más me va a dar 1? Cuando lo relacione con este ángulo. ¿Cierto? Si ustedes a 180 le suman 45, da 225. Entonces, saquen tangente de 225 y les tiene que dar también 1. Sí. ¿Listo? Entonces recuerden, lo mismo, si vamos hacia un ángulo negativo, en este caso, también nos tiene que dar ese mismo valor para dichos ángulos. ¿Listo? Punto muy fácil, despejamos la ecuación y a partir de la ecuación hacemos análisis con la gráfica. Bien. Seguimos aquí, actividad funciones trigonométricas. Punto 2 dice, usa la gráfica de la función f de x igual tangente de 4x. Aquí alguien que me diga, según la última clase que vimos, ¿qué le estamos haciendo acá? Una transformación, traslación horizontal, alargamiento, compresión, de acuerdo a la última explicación de clase. Alargamiento. Sí, sí. Ojo, chicos, ojo por allá, por favor. No dejen en saco roto las temáticas anteriores porque todo está en cadenita. Acá sufrió la función. Voy a dejarles de tarea, me hacen el favor, me averiguan qué tipo de transformación estoy haciendo acá. Si ampliación, alargamiento, dilatación, horizontal, vertical. ¿Listo? Voy a dejarles ese trabajito. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, ustedes van a analizar, primero, cuál es el dominio y el rango de la función. ¿Qué función es? Tangente. ¿Cuál es el rango? Directamente. Según la tabla anterior, chicos, el rango son todos los ¿qué? Los reales. Bien. ¿Dónde presenta asíntotas? Alguien que me diga, analice la gráfica y ¿dónde presenta asíntotas? ¿En qué ángulo? Menos pi sobre... Menos pi sobre 8, en pi sobre 8 y en 3/8 pi, ¿cierto? Entonces ustedes, el dominio son todos los reales menos los ángulos, ¿Listo? ¿La función posee máximos o mínimos absolutos? No, señor. No. ¿Cada cuánto se repite la gráfica? ¿Cuál vendría a ser el periodo? ¿Y No, miren acá. 180. cuartos? Miren el análisis. Este tramo, ¿cierto? Que hay desde acá hasta acá, donde me aparecen las dos líneas, hace referencia a ¿qué? Al periodo. Entonces, pi cuartos más pi cuartos me daría pi medios, ¿cierto? Pi cuartos más pi cuartos me daría pi medios, es decir, va a tener un periodo de 90 grados. Pi sobre 2. ¿Cómo ustedes calculan ese periodo? Mire, analizan donde se repitan las dos lineecitas de la gráfica y van a sumar. Por ejemplo, desde menos pi de octavos, hágale por favor una calculadora, menos 1/8 más 1/4, ¿cuánto nos da?
por Un favor. octavo. Un octavo. Más un cuarto. Eso nos daría un octavo ¿de qué? De pi, que viene a ser este valor. ¿Listo? Y un octavo más un octavo nos va a dar pi cuartos dentro del periodo. ¿Listo, chicos? Acá es importante que sumen los valores donde se represente en la gráfica. ¿Listo? Veamos acá, ¿cuáles son las asíntotas verticales? ¿Algún estudiante que me seleccione los ángulos de las asíntotas verticales? Mírenlos acá. Menos pi Menos- octavos, 3 pi octavos y pi octavos. Eso. Y eso es lo que ustedes van a contestar dentro de eso. Elabora un cuadro comparativo de la gráfica.